Desde Ciudad Quesada, San Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes a nuestro espacio de tendencias, un esfuerzo que iniciamos a partir del día de hoy con la idea de poder mostrar una nueva ventana de análisis, discusión, de propuesta, pero sobre todo con la idea de educar, informar. Ese es el trabajo que a partir de hoy desarrollamos a través de Tendencias, un proyecto en el cual participa Norte Informativo, Radio San Carlos, y también tenemos el apoyo del Grupo GASH, que representa a la Universidad de San José y también la Universidad Isaac Newton. Los tres hemos hecho una sinergia con el propósito de replantear y sobre todo abrir este espacio, esta ventana de comunicación, para tratar de enfocarnos en temas de interés, de actualidad nacional y regional, por supuesto, y dando énfasis a temas que tengan repercusión sobre nuestra región Huetar Norte. Así que a partir de hoy estamos en Tendencias, este espacio de comunicación que iniciamos a partir de hoy, los días viernes, de 5 de la tarde a 6 de la tarde, con invitados especiales para abordar diferentes temas. Bueno, y hoy hemos escogido un invitado realmente especial, de lujo, con el cual hemos tenido la oportunidad de trabajar desde el espacio de noticias de Radio San Carlos, y hemos considerado fundamental poder abrir con él para tener una visión macro y microeconómica de la situación del mundo, del país, y también el impacto que ha tenido sobre esta región Huetar Norte. Tomando en cuenta que antes de la pandemia ya teníamos algunos datos que reflejaban una situación un poco complicada, y qué decir después de lo que hemos vivido con la pandemia, que la situación pues ha visto un poco más difícil, el impacto ha sido bastante amplio en la economía mundial y en la economía nacional, no es la excepción, y qué decir de la zona norte. Y aparte de esto también temas como el proceso de discusión del proyecto para lograr un beneplácito en la Asamblea Legislativa para firmar un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional, el proyecto de avales y algunas otras iniciativas económicas que están dando vueltas dentro de la agenda de nuestra Asamblea Legislativa y que obviamente tienen repercusiones en nuestro país y que queremos abordar. Pero bueno, sin más preámbulo, darle la bienvenida a nuestro buen amigo y profesor universitario de la sede regional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, aquí en Santa Clara de San Carlos. Es columnista, también es el presidente de la filial regional Huetar Norte del Colegio de Ciencias Económicas acá en nuestra región, y una persona muy activa en redes sociales, tiene un blog personal del cual ahora vamos a hablar para que también le den seguimiento a todos estos temas que él plantea. Estamos hablando del licenciado Alfredo Alfaro Ramos. Alfredo, como siempre, un gusto tenerte, bienvenido a Tendencias. Muchas gracias, Otto, por la invitación. En realidad ya somos viejos conocidos, ¿verdad? Junto con Phyllis Parra en el noticiero La Voz del Pueblo. Ahí les colaboro con algunas opiniones económicas, y cuando me invitaste a tu primer programa que tienes hoy día empezando prácticamente, con mucho gusto accedí a la invitación, y aquí estamos para hablar de economía, que es un tema que me apasiona. Por supuesto. Alfredo, primero que todo, das clases en el Tecnológico y estás en el Colegio de Ciencias Económicas. Sí, efectivamente, en el Tecnológico soy profesor por más de 20 años ya de los cursos de microeconomía, macroeconomía, desarrollo de emprendedores y negocios internacionales. Ahora, esta faceta la has venido intercalando con actividades de proyección comunal y social. Efectivamente, siempre mi labor como profesor, además soy investigador, extensionista, he trabajado en proyectos de extensión que damos asesoría a pequeños productores hortícolas en la parte de la gestión administrativa, financiera, de mercado, y hemos trabajado 5 años en ese proyecto, y además soy miembro desde el 2014 del Colegio de Ciencias Económicas, primero como vocal 1 y ahora como su presidente. Precisamente veía un poco de estudios que se han hecho desde el Tecnológico en la asesoría, obviamente con los estudiantes,
pero una serie de propuestas muy interesantes de investigación que a veces pasan desapercibidas, pero tienen un gran impacto. De agricultura, bastante interesante, y analicemos nosotros, me encontré por ahí dentro del trabajo que se hace del tecnológico. Sí, efectivamente, es un proyecto interesante que yo trabajé durante 5 años. Yo hice el proyecto de prefactibilidad, lo presentamos ante el INDER, conseguimos 100 millones, que muchas veces el INDER se ha sido criticado porque en realidad esa plata a veces, diríamos, como que no retorna nuevamente a la economía. Y hoy día el INDER se ha vuelto más exigente y cualquier proyecto te pide un proyecto de prefactibilidad. Entonces el INDER se asegura de que, bueno, si está presentando un proyecto de prefactibilidad, por lo menos estás haciendo un estudio de mercado, estás haciendo una evaluación de tus probables ingresos, probables costos, y vamos a ver si el proyecto funciona. Y efectivamente nosotros sacamos 100 millones para construir 13 invernaderos en toda la región Huetar Norte, y los productores de la zona le dimos acompañamiento junto con mi compañero que es ingeniero agrónomo, que es el doctor Carlos Ramírez. Él les asesoraba en la parte técnica y yo les asesoraba en la parte administrativa, económica, financiera y de mercadeo. Entonces diríamos que los proyectos siguen. O sea, nosotros ya terminamos, pero ellos siguen trabajando con el INDER y no han caído, que es lo que se requería, porque el INDER, muchos proyectos que empezaban se caían. Pero como nosotros le dimos seguimiento durante 5 años, diríamos que los proyectos están ya maduros y van a seguir el tiempo que ellos quieran, ¿verdad? Es decir, el proyecto del acompañamiento fue 5 años, 5 años. Consolidado, y ya ustedes salen y ya el productor tiene todo el instrumento. Toda la infraestructura, los 100 millones están ahí. Y ellos están generando ya sus propios ingresos a través de la venta de chile dulce, el tomate, la lechuga y el pepinillo. Ah, excelente. Alfredo, otro tema que me llamó mucho la atención, y bueno, son unos temas que vamos a conversar ahora más adelante, pero es que vos fuiste invitado por el Fondo Monetario Internacional a participar en la asamblea anual de ellos, en un congreso, y cuéntenos cómo se dio eso, porque no es a cualquiera que invita a un evento de este tipo. Bueno, yo ya tenía el blog de 2011, yo escribía sobre economía, ¿verdad? ¿Cómo te llama tu blog? Mi blog es www.alfredorramosblogspot.com. Entonces yo ya escribí en mi blog porque en realidad como daba clases tenía mucho material. Entonces yo después de las clases en mi oficina me sentaba y comenzaba a escribir artículos, ¿verdad? Entonces comencé a escribir artículos sobre economía, sobre el control de precios en Venezuela, sobre Petrocaribe, que era un proyecto que lo manejaba Hugo Chávez, y bueno, comencé a escribir sobre los temas económicos. Pero yo no me di cuenta que a mí me seguían seguidores del Fondo Monetario y del Banco Mundial que leía mi blog. Entonces un día me llega un correo después de clase, llego a la oficina y abro el correo electrónico y me llega un correo donde me están invitando por mi blog, porque en realidad escogieron un bloguero de Sudamérica, un bloguero de Centroamérica y un bloguero de México. Y me habían cogido a mí y me pagaban todo. Entonces yo pensé, digo, será una estafa o algo, ¿verdad? Me pagaban la estadía, me pagaban todo en Washington durante 7 días para participar en el evento anual del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Y en realidad yo estuve un poco reacio, ¿verdad? A veces los correos te dicen, te vamos a dar esto, pero usted tiene que dar esto. Entonces, ya cuando llamé y verifiqué al teléfono oficialmente que venía ahí en el correo, ya recién corroboré que efectivamente era un teléfono del Fondo Monetario Internacional, y fuimos por Sudamérica el doctor Carlos Parodi de la Universidad del Pacífico, por México fue el doctor Gerardo Esquivel, que es autor de los libros de Micro y Macro, en coautoría con Michael Parkin, que también tiene un blog que está permitido disentir, y mi blog que es Economía y Finanzas. Entonces, diremos que fuimos los 3 invitados por América Latina. Me imagino que es una experiencia única. Claro, porque te estás yendo como para un astronauta irse a la NASA a trabajar. Entonces, para un economista, el estar en las reuniones con el Fondo Monetario Internacional, donde están los 188 ministros de Hacienda del mundo discutiendo temas económicos, entonces es un logro muy importante para alguien que está metido en el tema de la economía. ¿Y por Costa Rica, además tuyo, solo estaba la gente de gobierno? Sí, efectivamente, estaba el ministro de Hacienda y estaba el tesorero nacional, efectivamente. Ahora, ¿esto te permite mantener esa relación estrecha con el fondo? Sí, efectivamente, ahí hice muchos contactos, muchos periodistas de otros países, porque nosotros íbamos como blogueros, entonces estábamos en el set de los periodistas, donde están todos los periodistas trabajando, emitiendo sus, bueno, usted sabe, emitiendo sus noticias. La sala de redacción. Donde nosotros éramos unos periodistas más, ¿verdad? Porque éramos blogueros y podíamos participar en todos los eventos y restrictamente, inclusive los que son privados, ¿verdad? Podíamos entrar y bueno, escuchar todas las ponencias que se daban
en esos 7 días prácticamente. O sea, fue como algo nunca pensado, pero estuviste, como dirían, en el Campeonato Mundial de la Economía. Efectivamente, en el Campeonato Mundial de la Economía. Bueno, excelente. Yo la verdad es que me sorprendió mucho cuando me encontré eso y dije yo qué interesante que alguien de una academia como la nuestra, acá en el tecnológico, es un orgullo, ¿verdad?, que llegue a esas instancias. Pero lo más interesante es el seguimiento a través de tu blog, ¿verdad? Que claro, eso llama mucho más aún la atención. Claro, porque a raíz del blog ya yo fue como un trampolín para después escribir en La Nación, porque es muy difícil. Sí, usted sabe que es muy claro. difícil que a uno le acepte un artículo en La Nación, ¿verdad? Entonces, después del blog, ya yo pude escribir en La Nación, pude escribir en La República, en El Financiero, en la revista Centroamericana Mercados y Tendencias. Entonces, digamos que se me abrió mucho espacio para poder escribir ya no solamente en mi blog, sino a un nivel más amplio, a un mercado más amplio, el centroamericano inclusive. Entonces, pues, tuve mucha satisfacción después del blog, ¿verdad? Y además también te decía algo importante, el hecho de la invitación, de que tus análisis, tus críticas y observaciones que hacías en tu blog constantemente no estaban tan equivocadas, porque fueron un punto de atracción para una entidad como el Fondo Monetario. Así es, efectivamente. Más bien, en una reunión que nosotros tuvimos en ese entonces, ¿verdad? El fondo siempre va cada 6 meses a los países a monitorear. Entonces me hicieron algunas preguntas sobre qué pensaba yo con respecto a la situación de la economía en Costa Rica. Entonces le hice ver mi parecer y tuvimos una reunión con el jefe de la misión, que en ese entonces era un italiano. Y bueno, intercambiamos algunas ideas interesantes. Bueno, don Alfredo Alfaro Ramos, bueno, esto está diciendo, esto nos sirve como preámbulo para saber a quién tenemos acá. A veces no valoramos la gente con la que cuenta la región Huetar Norte, en este caso la sede regional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que tiene dentro de su escuela de economía a don Alfredo, y ya hemos conocido de viva voz de él todas estas experiencias, y sobre todo de que ha sido punto de atracción para entidades como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y que eso le ha abierto también las puertas de poder estar constantemente dando a conocer sus puntos de vista a través de diferentes medios de comunicación, como hoy aquí en Tendencias. Don Alfredo, ahora sí, a lo que venimos, como dice, volvamos al fútbol, ¿verdad? Claro. ¿Cómo está ese panorama mundial, nacional y regional antes y después de la pandemia? Hablemos de un antes. Ok, 3 años antes de la pandemia, nosotros a nivel mundial ya veíamos una desaceleración de la economía. China venía creciendo a un ritmo de un 10%. A partir del 2017, China comienza a bajar a un 6%. O sea, la locomotora económica que mueve el mundo, que era China en ese entonces, comienza a desacelerarse. Y recuerden que China compra todos los productos, los minerales de cobre de Chile, compra la soya de Argentina, compra la carne de Uruguay. Entonces, como China comenzó a desacelerarse, todas las economías comenzaron a desacelerarse. Entonces, 3 años antes de la pandemia, ya veníamos con una desaceleración de la economía. Entonces, ya se hablaba de una probable recesión. Cuando viene la pandemia, ya definitivamente fue como a esa persona que está a punto de caer en un precipicio y como que alguien le empuja. Entonces fue lo que nos tiró a todas las economías del mundo a una recesión definitiva. Y aparte que inició en China. Efectivamente nació en China. La pandemia nació en China. Entonces, China venía en recesión, venía cortando un poco compras y demás, todavía mucho más cuando nos sale la pandemia a ellos en Wuhan, que obliga a cierres de mercados y otras cosas. Efectivamente, así es. Lo que yo sí analicé era de que la pandemia, en cierta manera, hay ciertos sectores que han sido ganadores y hay ciertos sectores económicos que han sido perdedores. Obviamente, el sector turismo, el sector de servicios han sido los grandes perdedores, y el sector de la industria alimentaria y el sector de la farmacéutica, digamos que han sido los grandes ganadores, porque son los que con la producción de las vacunas, con el comercio electrónico, pues han sido los sectores que digamos que han tenido un crecimiento exponencial, como Zoom, por ejemplo, la plataforma para hacer clases virtuales o reuniones virtuales, la que tenía un crecimiento exponencial, al igual que el streaming, ¿verdad? Como Netflix, por ejemplo. Sí, Zoom se disparó, incluso llegó a cotizarse por encima de líneas aéreas ya establecidas, con una cuestión pero abollante, ¿verdad? Efectivamente, el valor de Zoom tenía el equivalente al valor de las acciones de 7 aerolíneas del mundo. Sí, eso lo había visto por ahí. Alfredo, este análisis inicial sobre la situación mundial en aquel momento, antes de la pandemia, también tenía otros actores. Por ejemplo, China estaba en ese proceso de recesión. Teníamos a los Estados Unidos con una ebullición interna muy fuerte, con política, ¿verdad? Y llegó
Trump con toda su situación, ¿verdad? Golpeando al interno y al externo, cerrando ayudas y un montón de situaciones que replanteaban también la economía mundial. Sí, acá voy a hablar del tema de Trump porque mucha gente a veces no ve, en realidad piensa que Trump hizo un buen trabajo en la economía. Yo voy a desmitificar ese mito, ¿verdad? Claro, si tú cierras fronteras, suben los aranceles, permite que tus productores de acero, de aluminio, de petróleo, no tengan competencia, pues vas a crecer económicamente en el corto plazo, ¿verdad? Pero si tú tienes aranceles altos que hacen que tus productos del acero sean muy altos por los aranceles, pues ya no eres competitivo. Entonces, ¿qué iba a pasar en el largo plazo? Que en el largo plazo los carros estadounidenses iban a ser más caros que los carros europeos o los carros chinos, porque al tener un arancel alto y al tener costo de producción muy alto por tener un acero más alto que China, obviamente los carros estadounidenses no iban a ser competitivos. Entonces, en el corto plazo, la economía estadounidense con Trump creció, claro que sí, generó puestos de trabajo y todo lo demás. Cuando él se sale del Acuerdo de París y sigue produciendo el carbón y sigue produciendo el petróleo, pues comenzaron la maquinaria a producir. Pero con un cambio climático y con un Acuerdo de París fuerte y vigoroso, donde Europa ya está produciendo carros eléctricos, pues Estados Unidos ya no tenía que hacer nada en el largo plazo. En el corto plazo creció, pero en el largo plazo Estados Unidos iba a quedar fuera de la competencia económica a nivel mundial. Se creció al interno y se descuidó al externo. Efectivamente. Ahora, este golpe lo está arrastrando este nuevo gobierno y será muy difícil recuperarlo. Claro, va a ser muy difícil. Bueno, ya regresaron al Acuerdo de París, número uno, ¿verdad? Ya las empresas estadounidenses están empezando a fabricar también automóviles eléctricos en masa, como lo está haciendo en este momento de la Unión Europea. Entonces, por lo menos ya están recuperando el tiempo perdido de los 4 años que fueron esa guerra comercial que hizo tanto daño, no solamente a China. O sea, el daño de la guerra comercial se le hizo a los mismos Estados Unidos, porque muchas empresas que estaban manufacturando en China y que después reexportaban hacia Estados Unidos eran empresas estadounidenses. O sea, se estaban disparando a los pies. Le pongo aranceles a los productos que vienen de China, pero no son chinos, son productos estadounidenses. Entonces, era una situación compleja la guerra. Sí, eso las empresas tuvieron que advertírselo al gobierno de Donald Trump, decirle que les estaba cortando las alas, que lo que estaban era ellos importando la materia prima con la cual trabajaban al externo. Ahora, dentro de esta visión, Alfredo, también para nuestros amigos que nos acompañan aquí en Tendencias, tanto a través de Norte Informativo o como en nuestras redes sociales y Radio San Carlos, hay una situación interesante y todavía hoy la escuchamos últimamente, ¿verdad? Muchas empresas que estaban en el continente asiático están replanteándose venirse de nuevo a Latinoamérica. Claro. Eso se conoce, ese fenómeno económico se conoce como el famoso nearshoring. ¿En qué consiste el nearshoring? Es que las empresas que antes habían emigrado al Asia, por ejemplo, Costa Rica estuvo Intel, hubo problemas de costo de producción, los productores de Intel lo dijeron, nos vamos de Costa Rica porque ya se hacen insostenibles los costos de producción, nos vamos a Vietnam, porque se fueron a Vietnam. Y muchas empresas estadounidenses se fueron a China y Malasia. Pero ¿qué está pasando ahora? Que el problema de la pandemia, el costo es mucho más alto que el costo de la electricidad. ¿Por qué? Porque pagas una planta durante 6 meses por el efecto de la pandemia. Entonces, para una empresa pagar 6 meses es fatal. Entonces, ¿qué están haciendo muchas empresas? Están regresando nuevamente a otros mercados que son, claro, no van a regresar a Estados Unidos porque igual la mano de obra es muy cara en Estados Unidos. Entonces, manufacturar en Estados Unidos para muchas empresas no les funciona. Por eso es que Apple dijo, no, nosotros no regresamos a Estados Unidos, nos seguimos quedando en China. Porque si regresas a Estados Unidos, un iPhone no te costaría $1,000, te costaría $3,000. Según estudios económicos que se han hecho, que si Apple manufactura en Estados Unidos, el iPhone te costaría $3,000. Pero como te fueron a China, el iPhone te cuesta $1,000. O sea, la tercera parte. ¿Qué está pasando? Panasonic, que es una empresa japonesa que estaba en China, se viene a Costa Rica con una inversión de $10 millones. Intel, que estuvo en Vietnam, regresa nuevamente a Costa Rica. Porque claro, el costo de la electricidad es alto, pero el costo de la pandemia es mucho más alto que el costo de la electricidad. Entonces los empresarios valoran beneficio-costo. ¿Cuál es mi beneficio de estar en el Asia hoy en día con otra pandemia de acá 4 o 5 años? Pues el costo va a ser muy alto, porque el día que nuevamente aplique restricciones, mi manufactura se va a cerrar. Entonces mejor salgo del Asia y busco otro mercado como México, Costa Rica, Brasil, y va a ser una fuente de inversiones muy interesante que vamos a tener. Y gracias a Dios
ya lo estamos teniendo en Costa Rica. O sea, van a venir ese montón de empresas que están en el Asia a manufacturar aquí en Costa Rica. Alfredo, ahora que decís eso, me ubico también y te lo consulto en el hecho de que también hay que recordarle que muchas de estas empresas que están, por ejemplo, en China, fueron atraídas en su momento por los gobiernos de esos países porque su situación jurídico-legal, ¿verdad?, establecen y construyen un edificio de acuerdo a las necesidades de la empresa, le dicen, vénganse, le bajamos un montón de condiciones, pero al ser edificios y todo está en manos del gobierno, cierran cuando quiera, y es lo que estaba pasando con la pandemia. Claro, efectivamente. Hacer una dictadura. Sí, una dictadura. Hacer una dictadura. Entonces, si es una dictadura, ahí no hay que las empresas tienen voz y voto, no. O sea, se hace lo que dice el gobierno, que es el Partido Comunista de China. Entonces, lamentablemente, lo que usted dice es un punto muy importante que los empresarios hoy en día lo están valorando. Mejor me voy de China, porque si hay otra pandemia acá 3, 4, 5 años, posiblemente va a pasar lo mismo. Y el gobierno va a decretar cuarentena irrestricta durante 3 o 4 meses. Entonces, 3 o 4 meses, una planta que no produce, que no fabrica, las pérdidas son multimillonarias. Esto le quita, le hace un rezago a China en su carrera por convertirse en la primer potencia mundial. Claro que sí. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque China hoy en día hay un lugar que se llama el mercado de animales silvestres en Wuhan. Y China hasta ahora, si ustedes se dan cuenta, no ha tomado ninguna decisión con respecto a ese foco infeccioso de pandemia. Los chinos les gusta comer animales silvestres y que lo maten en el mismo momento que lo van a comprar. Entonces, cuando usted compra pollo de una avícola o ganado de una finca ganadera, esos animales vienen desparasitados, vienen con un control fitosanitario y todo lo demás. Lo que se llama de trazabilidad. Efectivamente. Pero un animal que viene del bosque, del campo silvestre, no tiene ningún control. Entonces, hasta ahora China no ha tomado ninguna decisión de cerrar el mercado. Lo cerraron temporalmente, pero lo volvieron a abrir. Y que además es un mercado hacinado a animales. Es un mercado asignado a animales, efectivamente. Entonces, es un foco de infección latente para futuras pandemias. Sí, es difícil, ¿verdad? Esta situación que ya hemos enmarcado un poco, la situación de China, las empresas que se fueron y que ahora están regresando en buena hora para países como el nuestro, la situación de los Estados Unidos, una Unión Europea también, hay que recordar el Brexit, que hay toda una quiebre, Inglaterra se sale, el Reino Unido hace toda una votación interna, deciden por votación salirse de la Unión Europea, que está en el proceso de transición precisamente con la entrada de la pandemia. Esto encuentra a un China debilitada, una Unión Europea también debilitada en su proceso, y por otro lado unos Estados Unidos convulsos. Ese es como el panorama. Ese es el panorama, efectivamente. Pero según mi análisis, lo que yo he visto es que Estados Unidos está debilitado, está golpeado económicamente, porque ha sido el país, a pesar de ser la primera potencia económica del mundo, que peor ha tratado la pandemia, con 500.000 o 600.000 muertos, que ya van hasta ahora, ¿verdad? Europa han sido más inteligentes, porque la Unión Europea hoy en día han tomado una decisión de todos los fabricantes de automóviles de la zona de la Unión Europea de fabricar automóviles eléctricos en masa. Y si usted se da cuenta, a nivel mundial la tendencia es ir hacia el carro eléctrico. Entonces, ¿eso qué significa? Que si hoy día comprar un carro eléctrico es inalcanzable para nosotros, cuesta muy caro, cuesta $60,000, pero es como cuando antes los celulares costaban $2,000 y eran esos celulares tipo ladrillo. Pero cuando el celular se comenzó a fabricar en masa, el precio cayó y hoy día cualquier persona tiene un celular. Entonces lo mismo va a pasar con el carro eléctrico. La Unión Europea ya tomaron la decisión de todos los fabricantes de la Unión Europea de fabricar carros eléctricos en masa. Eso va a permitir que el costo de producción caiga. Entonces, una vez que el carro eléctrico se va a hacer de consumo masivo, le va a pasar exactamente lo que pasó con la computadora y la máquina de escribir. O sea, los carros de gasolina y los carros de diésel van a ser lo que fue la máquina de escribir cuando vino la computadora. Eso más o menos ha pasado en el mercado de ¿cómo se llama?, los paneles solares. Está muy alto, pero hoy se está masificando. Y me estaba contando un amigo de que ya hoy hay unos paneles más sensibles que incluso ya no solo con el sol, sino me decía que con el goteo del agua de lluvia sigue generando. Entonces decía yo, bueno, una región como la nuestra sería impresionante. Pero bueno, esa es la realidad. ¿Qué hay en el mercado costarricense? ¿Cómo se encontró? A nosotros nos encontró bastante también debilitados, porque yo voy a hacer una división a nivel mundial de los países que mejor van a enfrentar la pandemia desde el punto de vista económico y los países que peor van a enfrentar la pandemia. Los países que mejor van a enfrentar la pandemia son los que tienen sus niveles de deuda muy bajos, 20% sobre el PIB, 30% por el PIB o 40% por el PIB. Y los países que van a enfrentar peor la pandemia son los países que van a tener
con los que tienen actualmente un nivel de deuda más alto como Costa Rica, que ya tenemos el 70% del PIB, El Salvador, que ya tiene el 80% del PIB, y en realidad a nosotros sí la situación es apremiante. Apremiante, ¿por qué? Porque estamos endeudados, tenemos que pagar el 40% del presupuesto general de la República en pagar amortización e intereses de la deuda. O sea, eso nos estruja dinero para invertir en salud, nos estruja dinero para invertir en educación y le estruja dinero al inversionista y al empresario. ¿Por qué? Porque si Costa Rica necesita financiarse con bonos, le van a cobrar el 10-12%, porque la clasificación de Costa Rica es casi a nivel de bono basura como Argentina. Entonces, si nosotros vamos a emitir bonos, los inversionistas extranjeros, que son los fondos de pensiones, los fondos inmobiliarios internacionales, te prestamos, pero te vamos a cobrar el 10-12%. Eso eleva el costo financiero. Entonces, eso hace que el costo del dinero en Costa Rica sea más caro. Entonces, para un empresario, cuando va a pedir dinero, le van a cobrar mucho más caro. Y entonces, el Estado ya no le queda plata. Bueno, usted vio que el 1.5% solamente se invierte en infraestructura. Entonces, ya no hay dinero porque el 40% del presupuesto se lo lleva la amortización de la deuda más los intereses. Y si nos financiamos a unas tasas onerosas del 10-12%, o sea, ese presupuesto del 40% es muy probable que siga creciendo. Dejamos ir un aporte del Banco Mundial. Dejamos ir un aporte de 500 millones de dólares del Banco Mundial que nos prestaban al 2% mensual. Esto quiero explicarle mucho a la gente porque a veces satanizan mucho el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Un empresario privado a Costa Rica le presta al 10 al 12%. Los organismos multilaterales, que vienen siendo como una asociación solidarista, yo soy miembro de una asociación solidarista, yo aporto cada mes y a mí me dan intereses preferenciales. Igual viene siendo el Fondo Monetario Internacional. Los países aportan y cuando los países tienen problemas de balanza de pagos, el fondo le presta una tasa preferencial que es un 2%. El Banco Mundial te presta una tasa preferencial que es un 2%. Un 2% frente a un 12% que te presta un inversionista privado, hasta las mismas operadoras privadas de pensiones de Costa Rica nos prestan a nosotros al 10%. O sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible que operadoras privadas de Costa Rica nos presten al 10 y el fondo del Banco, el Banco Mundial nos presta al 2 y sin embargo dejamos de ir 500 millones de dólares de apoyo del Banco Mundial? La Asamblea Legislativa no lo aprobó. Como pasaron los 6 meses, se cayó. Y tenemos otros dineros ahí que no hemos tenido la capacidad de utilizarlos por la incapacidad y sobre todo por los problemas a veces políticos electorales que se meten. Efectivamente. Ahora, estamos con el Fondo Monetario, estamos en plena discusión, estamos en pleno acomodo, reacomodo, está por ahí dando vuelta la ley de empleo público que forma parte de compromisos, se tiene la OCDE, en fin, estamos en esta tramitología para toma de decisiones importantes y de cara viene un proceso político que nos nubla un poco la toma de decisiones y cuando el principal problema que hoy enfrentamos es este que estamos hablando. Yo le voy a dar mi opinión personal, ¿verdad? Eso es lo que me gusta trabajar en la universidad porque tengo libertad de cátedra. Este acuerdo con el fondo no es el óptimo. O sea, mi opinión es que no debe firmarse. Y le voy a explicar mi razón. Estamos en una recesión. Entonces, en recesión, nosotros debemos bajar los impuestos, no subirlos. Con este acuerdo se está pretendiendo cobrar a una persona que antes ganaba 840,000 colones, bajarle el nivel a 630. Entonces ahora vas a pagar impuestos para el 630. O sea, vamos a poner a la clase media a pagar impuestos. Entonces, una familia que gana 1.000.000 pesos va a pagar 150,000 al año de impuestos extra que antes no los tenía que pagar. Entonces, esos 150,000 se van al gobierno y le quitamos 150,000 al consumo. Entonces, este acuerdo con el fondo es eminentemente recesivo, porque estamos poniendo sobre todo a la clase trabajadora a sostener el ajuste fiscal y crea recesión. O sea, estamos en una recesión. Y si se firma este acuerdo con el fondo, vamos a caer en más recesión, porque estamos poniendo a la clase trabajadora a pagar más impuestos y la clase trabajadora ya no puede sostenerse, ya no está consumiendo. ¿Cómo vamos a reactivar el consumo en un restaurante, en un hotel, si a la clase media le estamos quitando 150,000 colones por año para que pague impuestos al gobierno? Entonces, la ley del empleo público no te va a generar efectivo cash para tener ingresos. ¿Por qué? Porque según la ley del empleo público, el que ya está ganando su sueldo no lo van a tocar, no lo van a bajar. Sí, entonces, no es retroactivo. Efectivamente, entonces nos estamos desgastando tanto en una ley del empleo público, ¿verdad? En una ley del empleo público que no va a generar el ajuste o el ahorro necesario para que el gobierno tenga recursos frescos para pagar su deuda.
Por eso es que mi opinión como economista, o sea, ¿qué hubiera sido lo menos recesivo? Quitar exoneraciones tributarias, por ejemplo, cooperativas que antes no pagaban impuestos, que pagan impuestos. No estamos causando recesión en la economía, simplemente estamos emparejando la cancha. Y todos juguemos igual. Efectivamente, vender activos del sector público, que según el economista Gerardo Corrales hizo un estudio contable financiero que vendiendo 3 empresas del sector público generaba un 15% del PIB. ¿Eso qué significa? Como 100 mil millones de dólares. Y la deuda es 40 mil millones de dólares. Le dije que el presupuesto para pagar a la deuda es del 40%. Entonces, si amortizamos el 15% de la deuda de un solo palmazo, bajamos ese presupuesto y tendríamos un poquito más de holgura. Respiramos. Efectivamente. Pero claro, el PAC dijo no vamos a privatizar. Ok, perfecto. Pero prefieren recargar el ajuste en la clase trabajadora, personas que ganan 800,000 colones, poniéndoles a pagar impuestos que antes no estaban pagando impuestos, estaban exonerados porque a partir de 800 que pagan impuestos, menos 800 no pagan. Entonces, según esta negociación con el fondo, el gobierno está pidiendo que los que ganen 630 para arriba comiencen a pagar impuestos. Entonces, es recesar aún más la economía. Y es que nos venden la idea de que va a entrar recurso fresco rápido y entonces todo el mundo, bueno, está bien, sacrifiquemos, vamos por ahí. Pero la realidad no es esa. La realidad no es esa porque estamos recesando el consumo. O sea, ¿cómo queremos reactivar la economía si lo que estamos haciendo es quitarle dinero a la economía para dárselo al gobierno? Y los comercios que podían vivir de esos 150,000 multiplicando por la cantidad de trabajadores que están aportando 150,000, les estamos quitando a los comerciantes, o sea, le estamos quitando al sector productivo. O sea, es recesivo. O sea, este programa de ajuste fiscal, este actual, es eminentemente recesivo. Y no va a solucionar el problema que quiere de bajar el nivel de la deuda de acá al 2023 en un 50%. No lo van a bajar. O sea, es inviable. Bien, estamos en Tendencias, estamos conversando con el licenciado Alfredo Alfaro Ramos. Él es profesor universitario, economista de la sede regional del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Estamos en este espacio de Tendencias gracias a Norte Informativo, a Radio San Carlos, y estamos en las diferentes plataformas. Hoy estamos hablando de economía, una visión mundial, una visión país. Y ahora nos queda en los últimos minutos, porque la verdad es que el tiempo en esto pasa rapidísimo, y más cuando tenemos a alguien con el conocimiento y sobre todo la pasión con que Alfredo nos hace transitar por un tema que a veces lo vemos de medio lado, como es la economía, pero es algo que nos atañe a todos por igual. Bueno, Alfredo, ya hablamos de ese espectro mundial, ¿verdad? Con toda esa descripción, ese mapa mundi de los países que mejor han llevado lo de la pandemia. Creo que por ahí andan encabezando los países nórdicos y Alemania, ¿verdad? Andan por esa línea. Luego el mal manejo que ha tenido los Estados Unidos, que ha impactado en Latinoamérica, pues hay una gran cantidad de situaciones muy especiales que se dan. Y en el caso de nuestro país, que nos agarró en una condición bastante difícil, esto vino a engrosar aún mucho más la situación, y los malos manejos que se dan por esas situaciones político-electorales, que no se toman las decisiones más correctas, no le hacen caso a los economistas, no se van a lo técnico, sino se van a la fotografía del momento y a quién afecta, y se deja pasar la oportunidad, por ejemplo, como los recursos del Banco Mundial que estaban ahí en unas condiciones bastante baratas para el país, pero por una cuestión meramente politiquera se dejó pasar. Hoy estamos en la discusión de lo del Fondo Monetario Internacional, nos venden la idea de que es para obtener recursos frescos, que es lo inmediato, pero no se esconde realmente qué es lo que pasa detrás de la letra menuda, y es ni más ni menos que la participación de un impuesto que va a afectar a la clase media trabajadora, que eso vaya a golpear aún mucho más el bolsillo y por ende la economía general del país cuando hay menos recursos, y sobre todo activo o recurso que genera la calle en ese entendido. Ese es como el panorama. ¿Qué hay en una región como la nuestra, con todo el impacto que hemos tenido, donde los sectores, como vos decías anteriormente, hacemos esa diferenciación? Sectores servicios y turismo fuertemente golpeados, ¿verdad?, dentro de esta propuesta que la pandemia nos ha llevado, pero el sector alimentario, el sector farmacéutico se han visto beneficiados. En el caso nuestro, pues las farmacias no las tenemos aquí, desgraciadamente. Si las tuviésemos aquí, ¿verdad?,
Pero tenemos también, sí, el aporte de la cadena alimenticia que se da en una región como la nuestra. Por suerte, las exportaciones no han bajado, se han incrementado. Y en el caso de turismo y servicios, el golpe ha sido pues bastante avasallador. Un poco de esto. Sí, efectivamente. Yo estoy muy satisfecho porque el sector agroexportador no ha sufrido el golpe. El sector de los dispositivos médicos ha crecido a pesar de la pandemia. Sin embargo, sí, el sector turismo y el sector de los servicios ha sufrido un efecto bastante devastador. Aquí lo que queda es que el gobierno flexibilice un poco y que motive a los turistas a venir a Costa Rica. Por ejemplo, en República Dominicana, no te piden seguro. Usted va a República Dominicana y el Estado le regala un seguro. O sea, ¿quién no va a querer ir a República Dominicana? Si te dan un seguro, si te enfermas, para que vayas a una clínica y te cures, o sea, ¿quién no quiere ir a la República Dominicana? Entonces, o sea, tenemos que ser más agresivos para atraer turistas, incentivar el turismo, porque de una u otra manera, el escaso mercado de turistas que tenemos a nivel mundial, muchos países se lo van a disputar. Entonces, Costa Rica tiene que ser más agresivo para atraer la mayor cantidad de turistas hacia el país. O sea, yo veo que Costa Rica tiene toda la infraestructura productiva del turismo para hacer grandes cosas, pero hace falta que los dirigentes, los líderes, los empresarios se unan. Dicen que 10 cabezas piensan mejor que una, ¿verdad? Le propongan al gobierno qué medidas se tienen que hacer para reactivar, porque necesitamos reactivar el sector turismo. Y en la medida que nos comiencen a vacunar, y en la medida que Costa Rica ya tenga un 50 o un 60% de su población vacunada, pues va a ser un atractivo para otros países, ya que otros países es más lento este proceso. Entonces tenemos una ventaja compartida de comunicar al mundo que ya casi el 60% a julio, agosto vamos a estar vacunados. Vengan a Costa Rica porque no contaminamos. O sea, algo así, un eslogan que te permita atraer la mayor cantidad de turistas, que a nivel mundial son escasos, pero los países van a tener que pelearse los escasos turistas que tenemos en el mundo. Entonces Costa Rica tiene que salir a venderse y atraer el turismo para poder fortalecerlo nuevamente, porque está muy, muy golpeado. Y el proceso de recuperación va a ser muy lento. Entonces, ¿eso qué implica? Que las medidas tienen que ser muy rápidas. Bueno, con respecto a Alfredo Alfaro Ramos, si no me llama la atención, ¿verdad? Yo decía en esta ubicación de la situación de la región, de que no teníamos farmacias acá o la parte farmacéutica en la región Guatemala Norte, porque en el país sí. Recordar que hoy el primer producto de exportación de Costa Rica es precisamente los dispositivos médicos. Hace mucho rato dejó de ser el turismo y dejó de ser la exportación de café o piña o banano, que son los 5 primeros lugares. Los dispositivos médicos se convirtieron en el primer lugar de producto de exportación de nuestro país. Y ojo que ahí tenemos una gran oportunidad como región. La materia prima de muchos de estos procesos de elaboración de estos dispositivos médicos salen a partir de la ganadería, y teniendo una rica producción ganadera en nuestra región Huetar Norte, ahí hay un espectro muy importante que podría darnos, porque hace unos meses atrás visitaron esta región Huetar Norte representantes precisamente de la empresa Philips, por ejemplo, que está en el Coyol de Alajuela, que es una de las 7 grandes empresas farmacéuticas que están en este proceso, que están en el país. Tenían interés de establecerse en San Carlos, y a través de CINDE estaban planteando a la región Huetar Norte la posibilidad de hacernos proveedores de esa materia prima, porque la están trayendo de países como Brasil o incluso Australia, en el entendido de que hay un peligro por lo de la fiebre aftosa y demás. Pero bueno, hay ahí una posibilidad. Pero así esta aclaración en cuanto a que el primer producto de exportación de nuestro país, hoy por hoy, en nuestra economía, y que gracias a Dios nos ha impactado, es los dispositivos médicos. Eso es algo muy interesante, porque otrora, hace muchos años atrás, era el producto como café, ¿verdad? Hoy tenemos una canasta exportadora bastante diversificada, que nos permite permear o jugar mejor estos tiempos difíciles, ¿verdad? Sí, efectivamente. Otto, yo visualizo que la zona franca del muelle, de acá a unos 10 años, vamos a tener un crecimiento exponencial. No sé si te diste cuenta que Liberia, ya la Coca-Cola se fue a Liberia. Se trasladó todo. Se trasladó toda. Sí. Porque ya el GAM está quedándose saturado. O sea, ya no hay más espacio para producir. O sea, los terrenos ya están muy, muy limitados. La urbanización está creciendo exponencialmente también. Los edificios están creciendo. Entonces ya la manufactura se está quedando sin terreno para producir. Entonces, Liberia, San Carlos, tenemos 2 potenciales para crear
y fomentar una mayor zona franca y clústeres. Por ejemplo, yo estoy viendo un clúster muy interesante aquí, justamente en la zona Huetar Norte. Estamos viendo un clúster de software, la industria de software. Tenemos empresas como Báltica, NSU, que está permitiendo que se cree un clúster interesante de la industria de software. Entonces, podemos atraer también para crear un clúster interesante de lo que es dispositivos médicos. O sea, todo muelle puede ser una fábrica de dispositivos médicos. Porque en realidad, Liberia tiene sus condiciones muy particulares, ¿verdad? Pero San Carlos también tiene sus condiciones particulares, que no solamente va a ser la agroexportación, puede ser los dispositivos médicos, que necesitan una mano de obra bastante tecnificada, y tenemos el INA, que puede proveer esa mano de obra, y tenemos el TEC, y tenemos la UTN, o sea, tenemos la academia, tenemos la empresa privada. Ahora falta que los gobiernos locales se alineen para ir creando esos clústeres y esas zonas francas, fortaleciendo, porque ya existe una zona franca en Muelle, pero fortalecer esa zona franca y permitir la creación de clústeres. Y debemos seguir también incentivar la atracción de inversión a la región con mejores condiciones por parte de la municipalidad. Es cierto, también uno de los costos más altos para nadie, es un secreto en el país, es el costo de producción de la corriente eléctrica. Tenemos hoy a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos, que recientemente, hace 15 días, anunció la segunda etapa del proceso de las 69 kilovoltios, que significa lo que conocemos como línea trifásica, que es la corriente de alto consumo que se requiere para estas empresas. Copelesca nos habla de 3 subestaciones nuevas, precisamente, para ampliar su anillo, y Copelesca está comprando más empresas hidroeléctricas. Podría ser que a la vuelta de la esquina Copelesca podría ser totalmente autosuficiente, que le permita bajar los costos. Además, está tratando de luchar, que no se lo ha logrado con la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos ARECEP, de que le den una tarifa diferenciada que otras empresas como el ICE sí la reciben, y que le permiten negociar con una empresa por su alto consumo, le baja el costo de pago de la corriente eléctrica. Si todo esto se logra conjuntar, más la posibilidad de establecer acá un aeropuerto, que hay una segunda opción por acá, más decirlo hoy, y vamos a ir en el recorrido de esto, que en abril estarán listos los estudios de factibilidad del proyecto del tren eléctrico, que nos dijeron ya que salió positivo por encima del 80% del rendimiento. Eso significaría que nos hacemos altamente competitivos muy rápidos para llegar al principal puerto de exportación. Recordar que hoy nuestro segundo socio comercial, el primero es Estados Unidos, el segundo socio comercial de Costa Rica es el resto de Centroamérica, y tenemos una puerta de acceso al resto de Centroamérica que se llama Tablillas, que por ahí ingresaría todas las exportaciones e importaciones de países como Nicaragua y Honduras y otros, y todo saldría por el corredor Norcaribe, que nos llevaría hasta el puerto de Moín. Así las cosas, estamos en un lugar que por sus condiciones son óptimas un poco para lo que Alfredo dice, pero debemos de proponernos ya como una estrategia de cantón o de región la atracción de inversión, donde participe obviamente la academia que está formando, la municipalidad, el empresario privado que está haciendo su gran esfuerzo, pero necesitamos que en esto también se meta el gobierno a entender la dinámica de que tenemos que hacer obras de inversión de alto impacto, que ya no el desarrollo está en el Valle Central, como bien lo dice Alfredo, está agotado, está ya, nos lo decía Alfredo, con mucha propiedad la gente de la zona franca del Cochol. En un estudio que ellos realizan, la mayoría de empleados llegan prácticamente todos los días tarde por la saturación de la calle, no hay servicios de bus rápidos, ya la ubicación no ha sido colapsado. En estos días también nos dice Bayer que ha comprado los terrenos aledaños, ya no hay más posibilidades de crecimiento, y tenemos una región como la nuestra con todas estas condiciones, pero que tenemos que empezar a prever condiciones como si tenemos la suficiente agua para sostener esto, la corriente eléctrica, servicio de bus, transporte público y otros grandes beneficios que se requieren, pero eso es parte de una planificación que debemos de hacer. Pero bueno, esto es parte del por qué abrimos un espacio de este tipo, para visualizar un poco más allá de esa visión cortoplacista que desgraciadamente a veces nos amarra mucho, ¿no? Claro, y algo muy importante, Otto, yo estuve en España y me quedé fascinado del clúster del jamón ibérico. El clúster del jamón ibérico es una zona de España donde están las universidades, están las empresas estas de jamón ibérico, están los gobiernos locales fomentando esa creación de clúster. Entonces aquí podemos empezar con el ganado, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer? Un clúster del ganado,
donde podamos exportar la carne por cortes, donde podamos exportar la calidad de la carne sancarleña es de muy buena calidad. Entonces, se pueden ir creando clústeres en aquellos productos que tengamos cierta ventaja comparativa, como le dije, la industria del software, la carne, dispositivos médicos. Entonces, podemos ir creando varios clústeres que hoy en día el clúster es lo que ha mejorado la competitividad de los países en el mundo, ¿verdad? Ya China lo aplica, Europa lo aplica. O sea, tenemos las condiciones, tenemos el terreno que lo vamos importante, tenemos el agua, tenemos la electricidad, tenemos el recurso humano, ¿verdad? Entonces, solamente falta poder andar estos sectores económicos que pueden ser muy competitivos a nivel mundial y podemos exportar carne como Argentina o como Uruguay. Y si a eso le amarramos que viene el centro de valor agregado, que va a ser fundamental dentro de todo este proceso de hacer clúster. La Cámara de Ganaderos ha anunciado un proyecto con Beniter por 600 millones de colones, una inversión para crear una planta de deshuesado que podría hacer ahí el inicio de este proceso del clúster de la ganadería, a partir también de suplir de materia prima a todo lo que son los implementos médicos. Y al final, para que nuestro amigo televidente, oyente, nos entienda y los que nos siguen en redes sociales, de que el animal que entra con todo el proceso de trazabilidad al matadero, ya se sabe que viene para obtenerle todos los subproductos que van para la industria médica, que al final de cuentas es prácticamente todo. Y uno se pregunta, ¿por qué no hay en esta región del norte la industria del cuero que tenemos ganadería? Bueno, ahí haríamos todo ese proceso. Salvamos el cuero desde que sale de la finca y que ya no le ponemos el sello como se hace actualmente en caliente, porque se destruye parte de eso, y no lo hacemos con un chip y otra cuestión que se da todo el seguimiento. Y se sabe que el animal que cuando entra va para implementos médicos, entonces se le hace todo el proceso, se va sacando desde los cachos, desde el cuero, desde las vísceras y demás, porque esto va para implementos médicos. Y al final del proceso lo que quedará es la carne de consumo. Y eso es muy interesante este proceso, que hoy es al revés. La primero es la carne y todo lo demás es desecho y no hay un aprovechamiento. Entonces, con todo este cambio, podríamos hacernos súper altamente competitivos con nueva industria, manufactura, darle valor agregado. Lo mismo sucede en producciones como la yuca, ¿verdad? Que hoy uno podría, y que hay planteada la posibilidad de sacar harina de yuca para consumo humano y harina de yuca para consumo animal, y una serie de subproductos. Nos decía, por ejemplo, mucha gente de la exportación de piña, que si en este momento hubiera estado el centro de valor agregado, que se le hubiera dado ese proceso a la piña de sacar un producto más, en este tiempo de pandemia la piña enlatada hubiera durado más que la fruta fresca por sí sola, ¿verdad? Cuando cerraron los mercados inicialmente. Pero bueno, eso es parte de la competitividad. Uno no se imagina que empresas de esta región del norte están exportando, por ejemplo, piña a Europa por avión, porque es materia de primera calidad para que le disfruten, por ejemplo, en París, en un restaurante, piña fresca, en una bebida, que entonces la fruta tiene que salir especial, durar lo menos en tránsito para que sea prácticamente fresca. Pero bueno, eso es lo que estamos exportando. Y como dice Alfredo también, nadie se imagina, bueno, mucha gente conoce de esto, de que estos muchachos que están en software, que están en las TIC, aquí en Ciudad Quesada, están exportando al mundo. Están exportando al mundo. Desde aquí se están manejando empresas gerenciadas desde aquí por muchachos de nuestra región, que muchos de ellos estaban fuera de la región, decidieron regresar, poner sus empresas, o el tecnológico y la UTN no dan abasto para la demanda, pero gracias a Dios. Y hoy en realidad tenemos un verdadero clúster de los pocos que hay fuera del Valle Central. Y recordar también que la segunda cámara de tecnologías de infocomunicación que hay en el país, o de TICS, es la segunda nada más a nivel nacional. La primera está en el Valle Central y la segunda es la que se consolida acá en esta región. La verdad es que no estamos tan mal, tenemos las condiciones, pero hay que animarse y hay que gestar estos procesos, Alfredo. Sí, efectivamente. Yo soy muy positivo y muy optimista, y el hecho, por ejemplo, de conocer un poco la realidad económica y aportar un poco con las ideas en este espacio que tú me estás dando, ¿verdad? Aportar las ideas a los empresarios, aportar las ideas a los líderes políticos, aportar las ideas a los que manejan las finanzas y manejan las decisiones a más alto nivel. Espero que por lo menos poder ser un eco a través del programa de poder fomentar esta creación de clúster, que es muy importante para el desarrollo del país. Sí, yo ahora que Alfredo dice esto, aprovecho también porque esta sinergia que hacemos en Radio San Carlos, Norte Informativo,
con el Grupo GASH nos planteamos también la necesidad de hacer unos foros para abrir espacios de esto con gente en discusión. Por lo menos una pregunta que salta: ¿cuál es, cómo visionamos la región Huetar Norte a 50 años? ¿Cuál es la región que queremos y cuál es la producción que anhelamos? A partir de ahí, contestar otras preguntas: la educación que debemos de fomentar, cuál es el tipo de desarrollo que tenemos que plantearnos. Entonces la idea es abrir estos foros de discusión que son tan necesarios, por lo menos acá en nuestra región, y creo que las universidades están dispuestas, los medios de comunicación están dispuestos, hay algunos lugares donde se puede hacer, y yo creo que nos queda esa tarea pendiente y que la vamos a hacer para desarrollarla. Alfredo, el tiempo siempre nos gana. Y usted me decía: Otto, pero ¿de qué vamos a hablar, verdad? Y ya yo creo que nos quedan un montón de temas en la mesa, ¿verdad? Gracias a Dios. Y bueno, replanteamos todo lo que hemos hecho hoy, ¿verdad? Y lo importante como resumen es que no todo está tan perdido, que la toma de decisiones hay que hacerla con seriedad, basados en aspectos técnicos, no los políticos, y creo que los economistas dentro de este gran panorama que tenemos son personas a las cuales hay que echar mano para que nos ayuden a tomar las mejores decisiones. Así es, Otto. Muchísimas gracias por invitarme a este lugar, a tu espacio, para que muchas personas lo puedan ver y bueno, poder compartir un poco lo que yo en las aulas, pues le doy a mis estudiantes, pero es un grupo muy reducido, ¿verdad? De 32 personas, y poder pues salirnos de las aulas y tratar de compartir esas ideas ahora a través del programa, ¿verdad? Que hoy en día está empezando, y qué bueno que también tú estás influyendo como un líder de la comunicación para que más personas, más empresas y más instituciones traten de desarrollar más negocios, porque la única manera que tenemos de salir de la pobreza no es dando un bono a un trabajador, es creando empresas. Y la única que crea riqueza en un país no son los gobiernos, son las empresas. Entonces tenemos que fomentar el emprendedurismo, tenemos que fomentar la atracción de inversión directa extranjera para generar nuevos puestos de trabajo. Totalmente de acuerdo, Alfredo, y por eso esa es la idea de abrir estos espacios de comunicación, de información, de tener una hora de una conversación fluida, con ejemplos, con experiencias, para que todos tengamos esa posibilidad de educarnos, de discernir y sobre todo de hacer ese análisis que tenemos que mantenerlo día a día con el propósito de esa mejora continua a la cual todos aspiramos, y que ojalá empecemos por nuestra región y el país en general y el mundo, pero en este caso nuestra región requiere hoy más que nunca análisis, propuesta, discusión, pero sobre todo toma de decisiones basadas en datos, y los datos los aportan los economistas, la gente que está en las universidades, los mismos empresarios tienen mucho que decir a partir de su experiencia, pero en muchas oportunidades eso se hace a un lado y se toma un criterio meramente político y que no nos lleva a nada. Muchas gracias, Alfredo, por venir. Muchas gracias, Otto, por invitarme. Bien, muchas gracias a Alfredo Alfaro Ramos. Él es economista, profesor universitario de la sede regional del Instituto Tecnológico aquí en Santa Clara, y a la vez es el presidente del Colegio de Ciencias Económicas acá de la región Huetar Norte, con quien hemos tenido este placer inmenso de conversar sobre un tema tan importante, tan fundamental en la toma de decisiones. Este ha sido nuestro primer espacio de tendencias, y si Dios lo permite, hoy en 8 días estaremos con más, por supuesto, aquí en Radio San Carlos, en Norte Informativo, y en nuestras diversas plataformas, para que usted siga teniendo criterio, pero sobre todo para que conozca por dónde van las tendencias en nuestra región, el país y el mundo. Feliz tarde para todos.